familia, les saludo en el nombre del Señor. Y esta mañana, continuando con el tema de hablando de Navidad, quería contarle cuál es el tema principal que estamos celebrando en estos días. ¿Por qué celebramos Navidad? Todo el mundo, como lo dijimos el día de ayer, está preocupado de diferentes situaciones que nos llevan a poder celebrar la Navidad. Algunos comprando regalitos, moviéndose por todos lados, por el comercio, preocupándonos de todos los detalles, qué es lo que vamos a cenar y todo eso. Hoy quiero llevarlos a conocer un poquito la historia. Y le he puesto como título esto el protagonista de la historia, que está en Lucas capítulo 2 del verso 8 al 13, que ustedes posteriormente pueden buscar. La Navidad no pasa desapercibida por nadie. Todo el mundo celebra la Navidad, pero no todos conocen la verdadera historia, de tal forma que dependiendo del país, la cultura, la religión, se conoce la Navidad desde diferentes perspectivas. Y a través del tiempo el protagonista de la historia iba quedando en segundo plano para darle todo el protagonismo a un personaje místico que le llamamos Santa Claus o el viejito Pascuero, quien en su aparición y de acuerdo a la historia no tiene por supuesto nada que ver con el verdadero propósito del nacimiento de Jesús. De una manera simple trataré de ser lo más claro posible para no entrar en teología y algunos términos que no comprendan. Quiero llevarlo, ¿cierto?, en una forma clara para que todos puedan entender el mensaje principal que muchas veces nosotros mismos lo complicamos. Y para eso quiero llevarlos entonces a través de la historia de la Biblia y nos vamos a ir primero que nada al origen del pecado que está en Génesis capítulo 1, verso 24. De aquí vamos a ver la historia, por qué razón vino Jesús, qué sucedió, por qué hablamos de salvación, por qué hablamos de redención. Es simplemente, tenemos que conocer la historia. Y nos vamos a Génesis capítulo 1, verso 24, que dice ahí donde Dios creó al hombre, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener comunión con Dios. Y lo bendijo y le dio ciertas instrucciones. La primera instrucción que le dio ahí en Génesis capítulo 1, verso 24, fructificad y multiplicaos. Dios le estaba dando autoridad al hombre para que se fructificara y se multiplicase la tierra. Llenar la tierra es juzgarla, es lo segundo. Y el tercero es señoread a los peces del mar y a las aves del cielo, Esto significa entonces, digamos, que Dios lo estaba preparando al hombre para que administrara toda la tierra. Y Él le está dando una orden explícita al hombre. Entonces, ¿cuál es la orden explícita de Dios para el hombre? Y eso lo vemos también ahí en Génesis capítulo 2, versos 16-17, donde dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, ya estaba puesto, ya había hecho todo, había creado todas las cosas y ahora estaba entregándole la administración de la tierra al hombre. Pero tenía ciertas restricciones que conocer. Y una de las era, ¿cierto? Dice, y mandó Jehová, en el versículo 16-17, Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y le dice, ¿por qué no debe comer? Dice, porque el día que de comiere, ciertamente morirás. Aquí entonces el Señor está hablando, dice que de todo árbol del huerto podrás comer. Dentro de ese árbol habían dos árboles que llamaban la atención en el huerto. Primero, el árbol del bien del mal que Dios le estaba prohibiendo al hombre que no comiera, y estaba también el árbol de la vida. Y él dice que de todo árbol del huerto podían comer,
pero de la ciencia del bien y del mal no podamos comer, porque van a morir. Es una advertencia que Dios le dio al hombre antes de entregar la administración de la tierra. Entonces aquí Dios le había dado una orden a Adán que él debía haber cumplido. Si usted mira el versículo, va a notar que aún Eva no estaba en el escenario. Por lo tanto, el que sabía de la provisión y quien debería velar para que ésta se cumpliera, era precisamente Adán, porque a él se le había entregado. Ahí en Génesis capítulo 3, del verso 1 al 5, está el relato de cómo Satanás en forma de serpiente comienza un diálogo con Eva. Bueno, aquí aparece Eva, ¿cierto? Si usted lee todo el versículo se va a dar cuenta que Dios se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo, entonces le va a entregar una ayuda idónea y le entrega a Eva. Los detalles usted puede verlo ahí leyendo el Génesis capítulo 3. Lo cierto es que aparece Eva en el escenario. Ya Eva en el escenario viene también, aparece Satanás en forma de serpiente, conociendo todas las instrucciones que Dios le había dado, ¿cierto? Comienza a tener un diálogo con Eva. Acá hay una moraleja que nosotros debemos aprender. Nunca debemos entrar en diálogo con el enemigo, con Satanás. No se tranza, no se conversa, no se lleva acuerdo. Entonces, aquí quiero que eso todo, ¿cierto? Él comienza a persuadir a Eva, hasta convencerla de que el comer del árbol de la ciencia del mal no era malo, ¿cierto? Recordemos ese diálogo que está allí, donde dice, cierto, que Dios le ha dicho que no podéis comer de ningún árbol de este huerto. O sea, entre una mentira y verdad, le saca, ¿cierto?, información a Eva, y ella dice, no, si de todo árbol nosotros podemos comer, del que no podemos comer es de la ciencia del bien y mal, porque dice que vamos a morir. Y ahí dentro del diálogo Satanás le dice, no, no van a morir, sino que sus ojos serán abiertos y serán igual a Dios. Mira, ese será igual a Dios, como que llama la atención, esa ambición de ser igual a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, un detalle, ¿cierto? Cuando Satanás hace esto y le dice que el comer el árbol no era malo, le convence que no era malo. Aquí podemos decir, al decir a lo malo bueno y a lo bueno malo, tiene su origen en este diálogo de Satanás con Eva. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 6. La mujer ya estaba convencida de que comer del árbol no era malo. Satanás ya la había engañado y dijo, no, si es bueno. Pero a la vez convence a Adán, y este sin ningún reparo, es persuadido por Eva para comer. Persuadido, ¿por qué persuadido? Recordemos que la orden fue dada a Adán. Adán tiene que haberle dado esta información a Eva y por eso llegó al diálogo con Satanás. De tal forma que cuando se presentó esto que Eva le daba a probar a Adán, Adán tenía que haber tomado la actitud de haber obedecido a Dios y haber dicho, no, Eva, Dios nos dio una orden, dijo que no podíamos comer de este árbol. Pero ¿qué es lo que hace él? Bueno, él cae bajo el encanto de Eva, ¿cierto? Él seguramente Eva era, recordemos que estaba recién entregada, ¿cierto? Estaba como un poco embobado, por decirlo así, con Eva y quería darle todo el gusto, no podía decirle que no, y es así como él cae, ¿cierto? Porque esa era la oportunidad para que Adán tomara la autoridad, esa autoridad que Dios le había dado a él, y si él la hubiera tomado, todas las cosas, por supuesto, hubieran sido diferentes. Hubiera hecho hacer cumplir la orden de comer del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, hizo, como dije, todo lo contrario. Se dejó persuadir, tal vez como la dulzura, la hermosura de su mujer, y sucumbió a la propuesta, y en vez de oponerse, participa del mismo pecado de desobediencia. Y esto, por supuesto, trae consecuencias para todas las generaciones.
Vamos a Génesis capítulo 3, verso 17, donde dice que, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, qué importante esto, comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿cierto? O sea, está muy claro. Le está diciendo tú que tenías que haber puesto, ¿cierto? Haber obedecido a la orden de Dios, sino que obedeciste a la voz de tu mujer. No obedeciste a Dios y obedeciste a tu mujer que había sido engañado por Satanás en forma de serpiente. Entonces, este acto de desobediencia, queridos, le costó la separación de Dios con el hombre y con ello, por supuesto, las consecuencias que esto implicó para el mundo entero. Lea ahí el capítulo 3 de Génesis completo y se va a dar cuenta de eso. Aquí se provoca la separación de Dios del hombre. De ese versículo hacia atrás había una perfecta comunión de Dios con el hombre. Y una vez que desobedece en el versículo 17, hay una separación del hombre con Dios. Dios se separa del hombre. Y esto implica también, ¿cierto?, la advertencia que le había dado, que fue traspasado esta desobediencia al mundo completo. Y es por eso que nosotros tenemos y necesitamos de un Salvador, porque venimos de un gen de desobediencia. En Génesis capítulo 3, verso 24 dice que echó pues fuera al hombre. Lo echó fuera ¿de dónde? Del huerto, aquel lugar que había hecho para que el hombre se enseñoreara, administrara de buena forma junto a su mujer. Él tiene que tomar la drástica medida de tomar al hombre y a la mujer y ponerlo fuera del huerto del Edén. Y allí pone, ¿cierto?, querubines, dice la palabra, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino ahora del árbol de la vida. Fíjese bien, no estoy hablando del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese ya habían comido de él. Ahora Dios tenía que evitar que el hombre entrara nuevamente al huerto y comiera del árbol de la vida, porque eso le iba a dar nuevamente una vida eterna. Pero desgraciadamente, ¿cierto?, aquí hay una gran misericordia de Dios porque Él impidió que el hombre tomara eso. Si el hombre hubiera hecho eso, en la condición de pecado, hubiera tenido eternamente haber vivido en pecado. Y eso lo impidió Dios enviando, ¿cierto?, a estos querubines y esta espada que se revolvía para impedirle la entrada al hombre. Y de ahí comienza entonces, de ese momento, el plan de Dios para salvar al hombre. Siempre estuvo en la mente de Dios poder rescatar al hombre del pecado y restituirlo a su forma original. En Génesis capítulo 3, verso 15, vemos donde dice, y aquí está la promesa, ¿cierto? La promesa de salvación, te irá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Aquí encontramos una promesa y una profecía. De la simiente de la mujer nacería alguien que tendría la capacidad de vengar el engaño hecho a la mujer. Los llamados padres de la iglesia vieron en este versículo el protoevangelio y la promesa de Dios de proveer a Jesús para restaurar la comunión con Él, o sea, con Dios. El hombre tenía que restaurar, reconciliarse con Dios a través ahora de Jesús. Pero ¿cómo hacía ese plan? De aquí en adelante se da cuenta usted que todos los acontecimientos históricos de la Biblia están centrados en lo que es la reconciliación del hombre con Dios. Luego aparece la profecía de Isaías, ¿cierto? Ya ahí en el capítulo 11, del 1 al 9, donde en el versículo 1 dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto es mucho más profundo, querido, pero quiero hacerlo un poquito más sencillo para entender el verdadero propósito de la venida de Jesús a la tierra, que es venir a pagar la deuda para hacernos libres de la esclavitud, del pecado
y darnos vida eterna. El plan de Dios ya lo tenemos y el cumplimiento de la profecía de Isaías está aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 1 del verso 30 al 33. Y ahí podemos ver que el ángel de Jehová anuncia el embarazo de María. Todo esto se gesta en una forma totalmente sobrenatural. Escapa a la imaginación del hombre, ¿cierto? La aparición del ángel ya es algo sobrenatural para el hombre. Dice, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta este momento nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento, ya miles de años que han pasado, se comienza a dar el cumplimiento de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ahora se cumple en el Nuevo Testamento. Y en el nacimiento ya nos damos cuenta, ya lo estamos profundizando, ya aparece, ¿cierto?, el anuncio del ángel, ya está embarazada, y ahí en Lucas capítulo 2, versos 4 al 7, dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Usted puede leer todo el capítulo 2 para encontrar los detalles. Aquí estamos hablando en forma muy general. Y José subió, dice, de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Recordemos, ¿cierto?, que el linaje de Jesús tenía que venir de David. Dice el versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando a ellos, allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y el versículo 7 dice que dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y ahí conocemos toda la historia, ¿cierto? La estrella de Belén anunciaba a los reyes magos que iban a ver a Jesús. Era todo un evento, el nacimiento de Jesús en ese tiempo. En el versículo 13 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y a la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínense ustedes el escenario tremendo, ¿cierto? Dice que una multitud de las huestes celestiales, multitud, imagínense ustedes qué es lo que es una multitud de ángeles puestos allí en este escenario, cantando gloria a Dios en la tierra, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué hermoso escenario para definir el plan de Dios cumpliéndose en el nacimiento de Jesús. Y es por eso que nosotros celebramos la Navidad, porque Navidad significa salvación para la humanidad, esperanza de rescatarnos, ¿cierto?, de nuestra vana manera de vivir. Porque Romanos 3:23 nos dice que por la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros estábamos muertos, y Jesús viene a rescatarnos para darnos vida. Y aquí tomamos, ¿cierto?, la verdadera historia, que Jesús es el verdadero protagonista de esta historia. Él vino al mundo para cumplir el plan de Dios desde el principio. Por eso le comencé desde el principio de Génesis, ¿cierto? Sin embargo, aquí en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios. Todo esto, por supuesto, lo hace por amor al hombre. Porque Dios ama tanto al hombre, ¿cierto?, que vino a dar la vida de su Hijo para que fuese salvo. Él podría fácilmente haber eliminado a Adán y a Eva y haber comenzado todo de nuevo.
pero era tanto el amor que tenía por ellos. Y lo dice aquí, reflejado en el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal forma amó al mundo, que ha dado a su Hijo, al único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel, escúcheme bien, queridos y queridas, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Quiere decir que el que no cree en Jesús, ¿cierto? En el versículo 17 dice, más el que no ha creído ya ha sido condenado. La palabra es clara, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra y puede leerla en cualquier Biblia, puede leer usted este pasaje. Concluyendo, en Navidad nosotros celebramos el nacimiento de Jesús Nazareno, Rey de Reyes, Señor de Señores, que vino a redimirnos del pecado, ese pecado de desobediencia del principio de la creación, y a través de él llevarnos a disfrutar de ese árbol de la vida que fue protegido para que el hombre nos llegara. Ahora a través de Jesús podemos tomar el árbol de la vida y tener vida eterna para volver a nuestro estado original. Y ahora, libre del pecado. Solo tenemos un requisito: creer en Jesús como mi Señor y Salvador. Te invito a que oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por entregar la vida de tu Hijo Jesús para rescatar al mundo del pecado y darnos vida eterna. Yo te pido por todos mis amigos, mi familia, los que han de escuchar este mensaje y que no han creído aún, que puedan abrir su corazón para que puedan ser rescatados por nuestro Señor y cumplirse así el plan de Dios para rescatar al hombre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, espero haberles ayudado con esta historia. Vuelvan a escuchar para que puedan entender. Lea los capítulos, los versículos que yo he entregado aquí para que usted, el mismo Espíritu Santo, pueda hablarle a su vida. Nos vemos en una próxima oportunidad.